Bueno, les di una charla y quiero hacer un pequeño disclaimer. Si me ven con la misma camisa, es porque estas clases las estamos grabando largometraje, o sea, las grabamos corridas, ¿verdad? Y bien podía ir a mi cuarto a ponerme otra camisa, pero ¿para qué? Ok, ya ustedes entienden. Estuvimos hablando de un tema bien interesante que se llamó ¿Qué guía tu vida? Y aprendimos 6 herramientas que el enemigo utiliza. Y yo sé que ustedes han recibido otras clases mías donde he hablado de 8 bendiciones que Dios nos dejó que el diablo nos quiere robar, que son también herramientas que el diablo quiere utilizar como para anularnos. Y estas cosas que le acabo de dar hoy son cosas, y pudiéramos tener, en vez de 6, pudiéramos tener 20, ¿verdad? Cosas que guían la vida de la gente. Pero estas 6 son las más comunes. Y la idea de un coach es ir eliminando estas cosas de la vida de las personas. Porque la idea principal de todo esto es que cuando yo erradico la culpa de mi vida, la ira y el resentimiento, o tal vez no tengamos las dos, pero tal vez tenemos una de ellas, erradicamos el temor, ¿verdad?, de nuestra vida, erradicamos el materialismo. O sea, es importante tener, ¿verdad?, en lo financiero, pero nunca hay que poner lo financiero por arriba de Dios, o la necesidad de ser aceptado, que es algo tremendo. La idea, cuando terminemos con todo eso, un mal concepto de uno mismo, pues es llegar a lo que te voy a comenzar a hablar hoy, y es descubrir el propósito de tu vida. Mucha gente pregunta, oiga, pastor, ¿cómo encuentro mi propósito? Y yo lo que digo es de que nadie te va a decir, ni Dios del cielo, para esto naciste. Pero lo que sí te va a gritar con palabras casi audibles es aquello que te sale bien hacer. O sea, tú lo haces hasta sin esfuerzo y te salió tan bien. Eso tiene que ver con tu propósito. También, otra cosa que tiene que ver con el propósito, ¿qué es aquello que estás dispuesto hasta aguantar hambre por hacerlo? ¿Qué es aquello que estás dispuesto hasta aguantar sed, a pagar un precio, a hacer un sacrificio alto? ¿Qué es? Eso es lo que Dios usa, esa voz, para que te diga, por ahí anda tu propósito. Entonces, hoy vamos a hablar por qué es importante encontrar mi propósito, ¿verdad? Y voy con la primera cosa, la primera razón por la que nosotros debemos de encontrar nuestro propósito. Y como coach, pues mi tarea, recuerda aquel versículo que dice, instruye al niño en su camino. Ese versículo aparentemente es Dios hablándole a los padres, pero también puede ser Dios hablándole a los padres espirituales de alguien. Entonces, recuerda una cosa, como coach, cuando ayudas a una persona a destrabarse de algo en lo que había quedado anclado, ese anzuelo que el diablo le había metido y tú ayudaste a sacárselo, esa persona nunca se va a olvidar de ti. Y te recomiendo que no te quedes en la pura enseñanza. Ministra, ora por las personas, porque hay cosas que literalmente es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlas. La primera cosa que el propósito te da es significado. Eso es bien importante. El significado viene de haber encontrado mi propósito. Dice Mateo 10:39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mira, aquí literalmente lo que el Señor nos está retando es que cuando tú estés dispuesto a poner por un lado tu agenda personal por abrazar la agenda de Dios, eso solamente se hace cuando tú encuentras tu propósito. Entonces el propósito me va a dar significado. Yo sé por qué estoy aquí en la tierra. Sé para qué el Señor me trajo a este lugar, a este mundo.
Porque cuando Dios te ayuda a que tú tengas significado, literalmente Dios automáticamente, esto es automático, tú recobras la seguridad. No vas a ser una persona insegura, vas a ser una persona determinada, una persona que vas a decir, wow, ahora sé por qué estoy aquí en la tierra. Y aunque venga una persona y te quiera minimizar, tú no te vas a dejar, porque ya encontraste tu propósito y tú sabes que eres bueno en eso. Y te vas a sentir muy, pero muy seguro. ¿Qué quiere decir que encontrar el propósito me da significado? Bueno, fuimos creados para tener significado. Dios no nos creó para que viviéramos, ¿quién rayos soy yo? ¿Para qué vine a la tierra? Esas 5 preguntas que siempre nos hacemos, ¿verdad? Que ya se las cubrí en otras clases. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando la vida tiene significado, tú aguantas cualquier cosa. Porque hay una razón para sufrir. Hay una razón para vivir. Ahora, cuando no tiene significado, la vida va a parecer insoportable. Por eso es que cuando tú te mueves en un trabajo que no tiene nada que ver con tu llamado, los días son largos. Pero cuando tú tienes un trabajo que te mueves en tu llamado, hasta quisieras hacer horas extras sin que te las paguen, con tal de terminar aquello que ya comenzaste. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Mándale un tweet a alguien, mándale un texto a alguien. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Hay mucha gente que quiere encontrar el propósito de su vida sin Dios. Y recuerda lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te metiera en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios sopló y ahí metió el propósito, metió la identidad, metió el potencial, metió herencia, metió destino en la eternidad y después nos metió aquí a la tierra. Entonces, ¿quién es el que metió propósito en ti? Dios. ¿Quién es el único que sabe el código, los códigos de tu propósito? Dios. Sin Él no vamos a encontrar nuestro propósito. Y por eso, ¿verdad? Hay gente que hacen cosas grandes, ¿verdad? Porque les gusta hacer lo que hacen, como por ejemplo, convertirse en sicarios, convertirse en jefes de cárteles, porque les gusta hacer cosas grandes. Pero lo que pasa es que trataron de encontrar un propósito sin Dios. Y cuando uno trata de encontrar un propósito sin Dios, todo lo hace al revés. En vez de tirarle a lo bueno, le tira a lo malo. Y si tú naciste para hacer lo bueno y hacer grandes cosas buenas, y tú sin Dios vas a tirarle a hacer cosas grandes, pero como estás sin Dios, vas a comenzar a hacer el mal. Ahora, cuando no se tiene el propósito, te decía, la vida es insoportable. Hubieron personas en la Biblia que sintieron que no tenían esperanza y se expresaron de esta manera. Mira lo que dijo Isaías en el capítulo 49, verso 4. En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mira lo que dice Isaías. O sea, que hubieron personas en la Biblia, como te decía, que sintieron que no tenían esperanza, o sea, no habían encontrado el propósito. Cuando Isaías ve la visión y Dios está diciendo, ¿verdad?, ¿a quién enviaré? Isaías viene corriendo y le dice, Señor, envíame a mí. O sea, Isaías anda buscando propósito. Job 7:6 dice, mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Jacob está enfermo y ahora está afirmando que sus días ya se le acabaron. ¿Cuándo? Como nos damos cuenta al leer el libro, era simplemente una prueba. Cuando pasó la prueba, Job volvió a hacer cosas mucho más grandes que las que había hecho antes. Job 7:16 dice, tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjenme en paz, que mi vida no
tiene sentido, dice Job. O sea, los grandes de la Biblia lucharon con esto. Los grandes. Y por eso es que después de toda esta capacitación, Isaías se convierte en un coach de reyes. Entonces, la tragedia más terrible no es morir. La tragedia más terrible es vivir sin un propósito. Eso es lo más terrible. Así como el aire y el agua son importantes en nuestra vida, así es de importante la esperanza. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas le debes tú ser lo grande que eres ahora? ¿Cuántas personas podría yo ir y preguntar, ¿quién te ayudó a cambiar tu vida y crecer tanto como has crecido? Y que esa persona me mencione tu nombre. Eso solamente lo hace gente que ha encontrado su propósito. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Mira lo que dice Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero cuando leemos la Reina Valera, ese mismo versículo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me gusta la Reina Valera porque dice que Dios te quiere dar bienes, te quiere dar cosas tremendas, buenas, pero Dios solamente te puede dar aquello para lo que tú estás preparado, para daros el fin que esperáis. Tú le pides a Dios un carro y no has sacado la licencia, Dios no te lo va a dar, porque te vas a ir a dar en la torre, porque ni a manejar has aprendido. Entonces quizás sientas que estás encarando una situación imposible en el ministerio, en tu liderazgo, pero mira lo que dice la Biblia en Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Te lo vuelvo a leer. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. O sea, tu cabeza no tiene la capacidad de pensar, de digerir las grandezas que Dios puede hacer a través de ti. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, imagínate. ¿Y qué poder es el que obra en nosotros? Bueno, literalmente, el Espíritu Santo mora en nosotros, casi nada. O sea, es algo poderoso. La segunda cosa, cuando nosotros encontramos nuestro propósito, recuerda, si estás tomando nota, la número 1 es que el propósito nos da significado. La número 2 es que cuando encontramos nuestro propósito, eso simplifica nuestra vida. Entonces hay que hacerse una pregunta. Esta actividad que voy a realizar, ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Siempre que vayas a hacer algo, tienes que moverte en base a tu propósito, al propósito que Dios te ha dado, y que lo que tú vayas a hacer siempre encamine el reino de Dios hacia adelante, y no que lo estanque ni que le dé de retroceso. Ahora, esto define lo que hacemos o lo que vamos a dejar de hacer. Si hay algo que sentimos que va a ir en contra de lo que Dios quiere hacer, pues no hay que hacerlo. Si hay una persona que tú sientes que no te va a encaminar hacia donde Dios te quiere llevar, aléjate de esa persona. Si tú sientes que esa persona, al contrario, te va a comenzar a llevar a un lugar donde no te conviene ir, pues esa amistad ya no te conviene. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. O sea, cuando tú le dijiste sí a una cosa, le dijiste no a un montón de cosas. Por ejemplo, cuando tú le dijiste sí a tu esposo, sí, me caso con él, tú le dijiste no a todos los demás. Y eso simplifica la vida. Pero hay de aquel que dice, ay, sería que esta era la mía. Como que me aconsejaban y me decían que ella no era, pero yo no sé qué voy a hacer porque no estoy muy seguro. Ya ahí, tú no has albergado en tu corazón la idea
de que esa mujer o ese hombre es lo que Dios tenía para ti. Proverbios 12:25 dice: la congoja abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. Entonces, importante, cuando tú sabes cuál es tu propósito, tú sabes de qué te vas a nutrir. Cuando tú sabes cuál es tu propósito, tú sabes de lo que no debes nutrirte. Cuando tú sabes cuál es tu propósito, tú sabes de quién te vas a rodear. Cuando tú sabes cuál es tu propósito, sabrás de quién no te debes rodear, en quién no debes de confiar. Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Eres como un barco a la deriva. Eres como esos barriletes, piscucha le dicen en mi país, ¿cómo le llaman en otros lugares? Cometas, ¿verdad? Que los mueve un hilo. Ahora, de lo contrario, tomarás decisiones basadas en las circunstancias y no basadas en tu propósito. Basados en las presiones de la vida y no en el propósito. Y de acuerdo al estado anímico que tengas en el momento, así vas a tomar las decisiones, lo cual nos lleva a malos destinos. O sea, yo no me puedo dejar guiar por una circunstancia, por una presión, por un estado anímico, cuando yo ya encontré mi propósito. Yo sé que aunque las ganas no las tenga, yo tengo que darle aquello para lo que me comprometí. Ahora, el exceso de cansancio, el exceso de estrés, el exceso de conflictos, se debe a que no hemos descubierto nuestros propósitos. Una vida sin encontrar nuestro propósito es una vida estresante. Es una vida sin rumbo, o sea, es una vida que no tiene sabor. ¿Ah? Ahora, no hemos sido creados para complacer todo lo que los demás quieren que nosotros hagamos. Solo fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios y le caes mal a la gente, y vas a dejar de hacer la voluntad de Dios para no caerle mal a la gente, estamos mal. La gente no le gusta que tú hagas lo que ellos no quieren hacer. La gente, por lo general, te va a decir cosas negativas porque tú tienes lo que ellos no han podido conseguir. Y te van a querer hacer entender que el problema no está en ellos, sino que el problema está en ti. Ahora, vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludables. Importante. La Biblia afirma esto en Isaías 26:3. Escucha bien. Dice, bueno, vamos a leer primero Proverbios 13:7. Mira lo que dice. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quienes parecen ser pobres y todo lo tienen. Y ahora dice Isaías 26:3. Al propósito firme guardarás, o al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. O sea, cuando yo estoy firme en mi propósito, automáticamente yo voy a sentir paz de parte de Dios. Ahora, ¿conoces tu propósito? Enfoca tu vida. Tu propósito te va a ayudar a enfocar tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y toda tu energía a lo que es importante. Todas aquellas cosas que no están alineadas con tu propósito no deberían ser importantes para ti. Claro, van a haber cosas que ir a trabajar, para comer o algo, que son importantes para ti, pero de todas maneras tiene lógica que vayas a comer, tiene lógica que te compres ropa, tiene lógica que te bañes, que andes bien vestidito, ¿verdad? Porque eso tarde o temprano va a terminar ayudando a tu propósito. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo, porque no vas a andar haciendo 1000 cosas, vas a hacer 2 o 3 cosas que tienen que ver con tu propósito. No le vas a tirar a todo, porque cuando le tiro a todo no le pego a nada. Le vas a tirar aquello que tiene que ver con tu propósito. Las cosas sin importancia, lo único que hacen es distraernos, y eso es importante que lo entendamos. El poder de enfoque puede apreciarse más, ¿verdad?
Observemos, si tú observas con una lupa, si no enfocas la luz, no se va a quemar nada. Tiene que haber enfoque. No hay nada más importante como una vida centrada. Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Filipenses 3:13. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Hay que dejar de andar titubeando, ¿ok? Eso es de suma importancia. Entonces, ya te di la número 1, te di la número 2, simplifica tu vida, y ya te di la número 3. Si no te diste cuenta, dijimos que te da significado, simplifica tu vida y estimula tu vida. Sería la número 3, que ahí sin darnos cuenta la pasamos. Pero ahora vamos a entrar ya casi a la 4. Ahora, descubrir el propósito nos entusiasma. Y entusiasmados nos da fuerza. ¿Sabe lo que significa entusiasmo? Entusiasmo viene de la palabra enteos. En quiere decir dentro, teos Dios. O sea, una persona entusiasmada, literalmente lo que está diciendo es que se te metió Dios. Entonces, encontrar el propósito es como que se te meta Dios. Es el trabajo sin propósito, no el trabajo excesivo, el que nos acaba, el que nos drena, el que nos quema. Cuando tú trabajas en tu propósito, puedes trabajar como un burro, ¿verdad? Y no te vas a ni cansar, ni te vas a fatigar, ni te vas a quemar. ¿Por qué? Porque estás teniendo resultados. Y los resultados son los que nos mantienen a nosotros vivos. Nos deja sin fuerza, ¿verdad? Y nos roba el gozo cuando no tenemos un propósito. Ahora, número 4. Cuando encontramos un propósito, el propósito, eso le da sentido a mi vida. Sin Dios estamos propensos a equivocarnos todo el tiempo. Cuando yo encuentro mi propósito y ese propósito viene de Dios, definitivamente yo me conecto con el propósito. Mi propósito está conectado con Dios. Todo lo que voy a hacer literalmente va a estar guiado por Dios, dirigido por Dios. Entonces, sin Dios, nosotros, como te decía, estamos a la deriva. Estamos corriendo el riesgo de equivocarnos en cada decisión que tomemos. Ahora, solo Él sabe para qué nos hizo. Mira lo que dice su palabra en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mírate al espejo. Ese que se está viendo al espejo fue creado por Dios, para Él, creado por Dios y para Él. El ser humano, por lo general, crece creyendo que todas las personas están obligadas a darle todo lo que quiere. Lo aprendemos en la familia, ¿verdad? Si no se nos enseña, porque la mayoría de las familias no enseñan que así como hay derechos, hay deberes. Cuando nosotros venimos a la iglesia, a mí me gusta a veces hacer un triángulo con la puntita arriba y la parte ancha abajo, ¿ok? Cuando yo vengo a la iglesia, la puntita son los deberes y lo ancho de abajo son los derechos. Una persona recién convertida tiene muchos derechos, poquitos deberes. Cuando ya la persona comienza a crecer en la iglesia, y esto es parte del coaching, tú le das vuelta al triángulo, lo ancho arriba y la puntita abajo. Abajo quiere decir derechos y arriba quiere decir deberes. Cuando ya nosotros comenzamos a crecer en la iglesia y ya nos hicimos miembros, se nos acaban los derechos y se nos viene encima un montón de deberes.
Cuando tú eres nuevo puedes venir y decirle al pastor, pastor, no me gusta el color de la iglesia. Y él te puede decir, ay hijo, lo vamos a tomar en cuenta, vamos a ver si lo pintamos, qué color te gustaría. Pero ya cuando tú eres viejo en la iglesia y comienzas a decir, no me gusta el color de la iglesia, el pastor te va a decir, vaya a la tienda, cómprese unos cuantos galones, unas brochas y píntele usted de su dinero. O sea, estamos hablando de que ya no hay derechos, hay deberes. Ahora, le decía que las familias casi que no orientan a sus hijos en ese sentido, ¿verdad? Como los amamos y todo eso, crecen ellos sin deberes a veces. Y por eso los jovencitos, cuando quieren algo, tienden a obtenerlo de la forma más fácil, y por eso es que todos nosotros, de una forma u otra, en algún momento, tomamos lo que no era nuestro, ¿verdad? Comenzamos a robar, nuestros hijos comienzan a robar, porque nunca se les puso un freno en la casa. Yo conozco a un amigo que su hija, él acostumbró a darle lo que ella quiere. Y cuando van así lejos a un país, le arma un berrinche, ya está grande, es una muchacha, le arma un berrinche, yo quiero un Starbucks, pero aquí no hay Starbucks, yo no sé cómo le va a hacer, pero yo quiero un Starbucks. Por el amor de Dios, el Starbucks más cercano está a 45 minutos. Y han habido casos que papá se la lleva y le dice, vamos a tomarnos un Starbucks, pues. O sea, es terrible. Ahora, el reconocer que tenemos deberes es reconocer que la vida no será fácil. Y eso nos va preparando, porque si la vida no va a ser fácil, nos va a venir sufrimiento, nos van a venir dolores, porque ese sufrimiento y esos dolores son los que nos llevan a estar capacitados ante cualquier dificultad de la vida, porque cuando Dios te dé un ministerio grande, esos ministerios grandes son pesados, ¿verdad? Ahora, Dios le dijo un día a Josué, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Moisés pensó que Dios sacaría al pueblo de Egipto. Moisés, Dios le habla, creo que es en el versículo 10 del capítulo 3. Dios le habla y le dice, Moisés, el llanto del pueblo llegó aquí hasta el cielo y he decidido bajar. Y como que Moisés le dice, ay, gracias Señor, ya era tiempo que nos vinieras a liberar. Aquí está, sí, Éxodo capítulo 3, verso 10 y 11. Le dice, ven por tanto, le dice Dios a Moisés, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés, que pensaba de que Dios los iba a liberar, y Dios le dice, no papito, usted es el que me los va a liberar. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Estamos orando y pidiéndole a Dios que solucione un problema, mientras Dios está esperando que seas tú quien lo solucione. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Moisés comienza a alegar con Dios que soy tartamudo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el escritor de Hebreos dice que Moisés era muy elocuente. Entonces, ¿qué era? ¿Era tartamudo o era elocuente? Lo que pasa es que cuando nosotros no nos creemos algo, buscamos cualquier excusa para no arriesgarnos. Ahora, muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Y cuando nosotros nos vamos a morir, no nos llevamos absolutamente nada. Quieren que se les recuerde después de muertos. Y hay una estadística que dice que el 85% de las personas son olvidadas en la tercera generación. Imagínate, yo primera, mi hijo segunda, mi nieto tercera. O sea, que ya mi nieto ya no sepa quién yo fui, es terrible. Y el 85% de la gente le pasa eso en su vida, ¿verdad? En la piedra, allá en la tumba, aquí yace no sé quién. Muchos se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los mensajes se olvidan. Vivimos en un mundo trivial. Pero algo que sí no se olvida es cuando tú le predicaste el evangelio a una persona y esa persona vino a los pies de Cristo, fue salva
e impactaste el futuro de esa persona para una eternidad. Había una persona hay una persona que escribió, que dijo él, James Dobson, creo que fue, dijo: cuando pasa el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos, porque son tus trofeos y no valen nada. Esto estorba aquí, y todos tus trofeos se van a ir a la basura. Fueron tus logros, ahí murió, ahí se acabó. Pero si Dios te dio un trofeo en la eternidad, ese trofeo nunca se va a olvidar. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad y para preparar a otros para la eternidad. Y producto de eso, vas a ser recordado. Mira lo que declara la Biblia en Romanos 14:10, parte B del versículo, dice, y verso 12: todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Entonces, vemos nosotros que este asunto no es un juego. Este asunto del propósito es súper importante. Entonces, ya hablamos del 4 y el 5, pues el 5 es que le da sentido a mi vida. En el 4 le da sentido a mi vida. El 5 es que la persona comienza a asumir sus deberes. Y el 6 es que te prepara para la eternidad. Ahora, te da seguridad, te da significado, y el significado te da seguridad. Simplifica tu vida, y cuando tu vida es simplificada, eso te da paz. Estimula tu vida, y cuando algo estimula tu vida, eso te da tranquilidad. Le da sentido a tu vida, quiere decir que tu vida recibe dirección. Asumes deberes, es que literalmente yo me hago responsable. Te prepara para la eternidad, te conviertes en una persona trascendente. Entonces, mira lo que recibimos: seguridad, paz, tranquilidad, dirección, responsabilidad y trascendencia. Qué tremendo todo lo que nos da esto. La verdad es que es de suma importancia. Y cuando nosotros literalmente encontramos nuestro propósito, hay algo bien interesante también, y es que cuando tú encuentras tu propósito, literalmente las almas adquieren un valor especial, porque el propósito de todos nosotros está amarrado a que amemos al perdido. Entonces es de suma importancia. Ya tu vida tiene sentido. Tú vienes a la iglesia y el día que no veas un nuevo convertido, sientes que la iglesia no va para ningún lado, y eso te roba la paz. Y entonces tú comienzas a ver qué haces para sumarle a la iglesia y para que la iglesia siga creciendo. Al leer la Biblia podemos imaginar que Dios nos planteará 2 preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios nos cuestionará su trasfondo, ¿verdad? Entonces, quiero decir, no nos cuestionará nuestro trasfondo. Ni tu inclinación doctrinal. Que tú eres africano, que tú eres guatemalteco, que tú eres salvadoreño, que eres mexicano. Dios no te va a cuestionar eso. Ni te va a cuestionar, eres Asambleas de Dios, eres Iglesias de Dios, eres Vida Real, eres Bautista. No, Él no se interesa en esas cosas. Lo único que tendrá relevancia para Dios en ese momento será si aceptas lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Eso es lo importante. Esto dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor.
nosotros vemos que en los últimos días de Jesús hubieron personajes bien interesantes. Y todos estaban metidos con la religión. Y ya hablamos un poquito de uno de estos en la clase anterior. Tenemos el caso de Nicodemo, que vino al Señor de noche, no quería que nadie lo viera, ¿verdad? Él quería pasar desapercibido, pero sí quería salvación. Y después de eso tenemos a alguien que era, según teólogos, hasta medio pariente de Jesús, que fue José de Arimatea, ¿verdad? Y tampoco se exhibió mientras Jesús estuvo vivo. Lo único que él hizo fue venir y agarrar el cuerpo, darle espacio en su sepultura. Y solamente por eso se conoció José de Arimatea, que le prestó una tumba a Jesús. Y el otro se recuerda porque vino a Jesús de noche. No fueron quienes se unieron a él y le dijeron: Jesús, somos hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Se recuerda usted cuando Jesús está predicando en el mar de Galilea? Y vienen los discípulos y le dicen: Jesús, tus discípulos, le dice, la gente se te va de a montón, porque tu palabra es muy dura. Y Jesús les dice: bueno, si quieren ir ustedes también váyanse. Y uno de ellos le dice: Señor, pero ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo me fui a buscar cuál es lo duro de la palabra de Jesús y la descubrí. La palabra que Jesús dijo que ellos encontraron dura fue: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso para un judío? El que no esté dispuesto a comprometerse conmigo no es digno de mí. Entonces, mis amados hermanos, discípulos, futuros líderes de algún tipo de coaching, Jesús quiere compromiso. Y cuando nosotros no agarramos todo esto en serio, literalmente, nuestro compromiso, no vamos a estar nada de profundos. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que la Biblia habla del cedro del Líbano. Habla del cedro del Líbano y la Biblia nos llama a ser como el cedro del Líbano. Nos llama a ser como la palmera. Y es interesante que hay animales como el león, como el caballo, como el águila, que cada animal, cada planta tiene lo suyo. Y quiero dedicarte estos últimos minutos para que más o menos entendamos qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en esas 5 cosas: león, el águila, la palmera, el cedro del Líbano, el caballo. Solo déjame terminar esto. La segunda cosa que Dios te va a preguntar es: ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste con el dinamismo que te di? ¿Qué hiciste con las relaciones que te abrí puertas? ¿Qué hiciste con los recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te había creado? Entonces, la primer pregunta determinará dónde vas a pasar la eternidad. ¿Qué hiciste con Jesús? La segunda pregunta determinará qué harás con ella. Y aquí es donde yo quiero instarte a que te metas en serio con Dios. Una de las cosas que yo promuevo como un coach es: no juguemos con Dios. Démosle a Dios lo mejor. Él dio lo mejor. Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Démosle nosotros a Él lo mejor. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, del cedro del Líbano, dicen los expertos, yo estuve en Líbano y estuve en los cedros del Líbano, son unos grandes árboles inmensos. El pastor que me llevó me decía: ese árbol, mire, creen que tiene 1500 años. Este otro dice, creen que tiene 1000 años. Y frondosos, se llenan de nieve, no se les quiebra ni una rama. Y me dice él: fíjate que el cedro, dicen que el cedro, la raíz se va hacia abajo
y penetra y encuentra la piedra más grande, y cuando la encuentra la abraza con sus raíces, que aunque venga el peor viento, él se mueve pero no se cae. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con que seamos como el cedro del Líbano? Porque también nos habla de ser como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. O sea, hay una enseñanza en todo eso. Quiere decir que tenemos que enraizarnos. Pero si no preparamos la tierra quitando todas esas cosas que no deben guiar nuestra vida, y no encontramos el propósito, y no comenzamos a recibir todos los beneficios del propósito, va a ser tiempo desperdiciado en la iglesia y aquí en la tierra. La palmera tiene una característica interesante, que ella crece hacia abajo, pero dentro de ella está llena de agua. Y cuando viene la peor sequía, la palmera, que tiene palmeritas a su alrededor, ella se sacrifica a sí misma y se muere, con tal de que esa agua vaya saliendo de a poquito y ayude a sus palmeritas a enraizar más y a no morir para que la reemplacen a ella. ¿Ah? Eso en realidad es un gran coaching, de que el coach depositó en ti para que tú deposites en otra, porque un día yo me voy a morir, vas a quedar tú te vas a morir, va a quedar tu discípulo. Interesante. El caballo, muy interesante. Me contaba un amigo que una vez fue a una universidad en Centroamérica, y en la entrada de la universidad había un rótulo que decía: hasta los caballos terminan las carreras. O sea, dicen que un caballo, cuando corre, como en el Kentucky Derby, esas competencias grandes, dicen que el 99% del camino un caballo lo corre con sus fuerzas, y el 1%, en los últimos segundos, el caballo los corre con el corazón. Y esos segundos que los corrió con el corazón son los que a veces, por media pulgada de hocico que pasó adelante, se llevaron un primer lugar. Y el que quedó en segundo no es recordado, pero el que quedó en primer lugar es recordado por mucho tiempo. ¿Qué tipo de trabajo queremos hacer nosotros para el Señor? Bien, pero bien importante. Las águilas dicen que cuando sus aguiluchos comienzan a crecer, los aguiluchos, el águila, fíjate qué interesante, primero el águila le pone espinas al nido y después le pone plumas. Entonces los animalitos, cuando comienzan a crecer contentos, mamá les va a traer gusanos, se los mete en el pico, pero cuando mamá se dio cuenta que llegaron a un tamaño ya bastante grande, mamá se los lleva a un precipicio y allá los para a la orilla del precipicio, y con todo el dolor del alma, con su pico les pega un golpe para que comiencen a intentar volar. Y primero a veces parece que no lo van a lograr, pero papá está ahí atento, y papá va volando a la par de ellos, y si siente papá que no va a poder volar, lo agarra, se lo recoge y se lo lleva otra vez a la mamá. Los animales enseñan a sus hijos a volar bien, a aprender a volar, y ese es el trabajo del buen coaching. Y ya cuando la mamá ya siente que ellos ya crecieron lo suficiente, le mueve las plumas del nido, y cuando ellos llegan felices dicen: ay, intenté volar y no pude, y volé y qué bien, voy a descansar, y van al nido, ya no hay plumas, solamente hay espinas, y se meten al nido y ya les comienzan a picar las espinas, y mamá lo que le está diciendo es: hijo, vaya y prepárese su propio nido. En los animales. Entonces Dios nos ha dejado todo eso. Es interesante. Imagínate, el león no es el animal más fuerte, no es el animal más grande, no es el animal más veloz. Lo que hace al león número uno es su actitud. Todo esto es una charla, cada uno de esos animales, pero te lo quería tirar aquí al final
para que te des cuenta que Dios hace todo lo posible para convencernos de que a Él tenemos que darle lo mejor. Y yo te digo, yo como coach, a mí me gusta darle coaching a persona que sabe valorar. A alguien que no sabe valorar, yo prefiero no perder el tiempo. Y lo bonito de grabar es que se grabó, lo recibiste, hay de ti qué vas a hacer con esta información. Pero la verdad es que te reto a que no desperdicies esta gran oportunidad. ¿Ok? Espero pues que hayas aprendido algo, y más que aprender, espero que lo pongas en práctica, porque eso es lo que vale. No vale estudiar la palabra de Dios, lo que vale es vivir la palabra de Dios, estudiarla y vivirla. Gracias y que Dios me los bendiga.